ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Gabriela, ¿cuál es el mayor riesgo ético de la inteligencia artificial? Yo creo que mi respuesta va a sorprender. Yo creo que no es la inteligencia artificial ni nada relacionado directamente con ella. Yo creo que somos nosotros, los seres humanos. Cuando nosotros pensamos en la inteligencia artificial y cómo va avanzando, cómo vamos nosotros pensando como sociedad hacia dónde queremos ir, creo que esta revolución de la inteligencia artificial lo que ha hecho es ponernos a nosotros en el centro y que nosotros volvamos a tener una voz consciente y muy profundamente ética para decidir cuál va a ser el límite, a dónde vamos a llegar y finalmente qué valores son los que queremos proteger en esa sociedad del futuro. ¿Y la IA nos puede deshumanizar como personas que ya vemos que nos hemos estado deshumanizando por, todos los acontecimientos mundiales, pero es un riesgo? Yo creo que es un riesgo constante. Yo creo que la deshumanización siempre es incluso una especie de refugio. Cuando todo en nuestro entorno parece agresivo, cuando lo humano parece no ser ese espacio seguro que debiese ser, cuando no confiamos en nosotros mismos, cuando esa confianza institucional, política y pública desaparece, cuando esa esfera pública que debiese ser el espacio de tolerancia, de diálogo, ¿cierto?, de profunda discusión ética, se pierde. Y tenemos además tecnologías como las de hoy en día, tecnologías de plataforma donde se viralizan contenidos falsos, donde se polariza el discurso. Por supuesto que la deshumanización parece ser una alternativa que nos puede salvar, ¿cierto?, de esa angustia, pero justamente trabajamos desde la ética de la IA para prevenir que eso pase. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Y hoy nos acompaña Gabriela Arriagada, una tremenda investigadora en inteligencia artificial, también en ética, en discapacidad, autora de varios libros como este, La violencia discursiva de los datos, y además es profesora asistente del Instituto de Ética Aplicada y también del Instituto de Ingeniería Matemática Computacional de la Universidad Católica. Gabriela, un gusto estar con nosotros aquí en Tecnociencia, el podcast. No, yo feliz, soy fan del podcast. Además, encuentro que el trabajo de difusión científica es magnífico. Una fan tuya también, así que muy contenta de estar acá. Hablemos de todo lo que tú has trabajado, lo que implica la ética en la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión respecto a los sesgos que tiene la plataforma y todas las inteligencias artificiales que también estamos hablando, no solamente de los chatbots? Sí, mira, yo tengo este otro libro, pequeño libro, Los sesgos del algoritmo, que ya salió en el año 2024, ha tenido muy buena recepción. Y yo empecé a estudiar los sesgos por una motivación personal. Ya yo empecé a estudiar los sesgos porque me di cuenta que en un mundo donde había mala representación de diferentes minorías, donde estábamos automatizando el mundo, era muy relevante entender el fenómeno de los sesgos. Los sesgos no son algo nuevo, ya los sesgos existen en nuestra sociedad, los entendemos normalmente como prejuicios, como esto de que uno se anticipa a algo, tiene un juicio apresurado o a veces no tiene la capacidad de justificar por qué está en contra de algo o de alguien. Sin embargo, en inteligencia artificial ocurre un fenómeno bastante interesante, y es que los sesgos existen en multiplicidades, en diferentes tipos de sesgos que coexisten. Yo trabajo con un concepto que se llama la inteligencia artificial sociotécnica, y lo que hace entender la inteligencia artificial de esta manera implica que nosotros sabemos que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, no es una mera tecnología. Lo que es que está insertada en la sociedad. La inteligencia artificial depende de nuestros valores, está permeada por nuestras posiciones políticas, científicas, y entonces, por lo tanto, esos sesgos de nuestros datos, de nuestra sociedad, van a pasar a este tipo de sistema.
también van a haber sesgos propios de la tecnología, sesgos algorítmicos, sesgos estadísticos con los que tenemos que lidiar y por sobre todo un sesgo que en mi investigación se mostró que es uno de los menos estudiados en inteligencia artificial, que son los sesgos cognitivos y que tienen justamente que ver con esa posición que pueden tomar investigadores, que nosotros mismos podemos tener en el uso de la inteligencia artificial y que no estamos completamente conscientes de si la estamos entendiendo de la mejor manera posible. Ahora, si hablamos de los sesgos que tiene la inteligencia artificial, finalmente son los sesgos de nuestra propia humanidad, ¿no? O sea, cómo nosotros como seres humanos dotamos, ¿no?, a estas plataformas también con nuestra visión muchas veces sesgada, también muchas veces llena de prejuicios, también que no incluyen a personas con discapacidad y que finalmente no son inclusivas. ¿Somos nosotros responsables entonces? Mi respuesta es simple, sí. En realidad esta es una tecnología que nosotros creamos, nosotros decidimos avanzarla. En cierto sentido la hemos avanzado de una manera que yo considero irresponsable. Podríamos haber tenido pausas. La ética de la IA llegó un poco tarde a la explosión que tuvo a nivel masivo. La adopción fue anterior a su entendimiento crítico. Pero esto no es novedad, esto ocurre mucho en la ciencia. Por mucho tiempo teníamos esta visión de que la ciencia era neutralidad, objetividad, que era esta cosa prístina que nos daba los datos duros. Pero la ciencia y la tecnología se crean desde puntos de vista, se crean desde objetivos, desde conocimientos que están situados. Y tenemos que entender de dónde viene, quién la está produciendo y con qué fines. Y eso nos ayuda mucho a entender también cuáles son los resguardos que nosotros tenemos que tener. Ahora, si hablamos de la ética, de la moral, de los valores que tenemos los seres humanos, ¿estamos preparados como humanidad para utilizar la inteligencia artificial de una manera correcta o finalmente la inteligencia artificial nos va a autodestruir? A mí no me gustan mucho los extremos. No creo que lleguemos a pensar que necesariamente nos va a autodestruir, ¿cierto? Yo creo que esos riesgos siempre son existentes, nunca hay que decir nunca, pero al mismo tiempo creo que estamos en una etapa fundamental. Creo que cuando nosotros pensamos yo he escuchado mucho, recuerdo perfectamente, estaba en un panel en la UNESCO y habían diferentes expertos que decían sería muy importante que le enseñemos programación a nuestros niños, niñas y adolescentes, que sepan de inteligencia artificial. Y yo decía, sí, en parte sí, pero hay algo más fundamental que tenemos que entender antes de incluso meternos en la inteligencia artificial, que es saber leer, saber escribir, saber tener una pausa, una prudencia para entender un problema, pensamiento crítico y matemático. Creo que los fundamentos de la inteligencia artificial requieren para su entendimiento profundo, para realmente sacarle provecho, también conocimientos fundacionales de la ciencia, el lenguaje y las humanidades. Creo que esto es un trabajo paralelo y nos está pidiendo a gritos que nosotros volvamos a entender que la calidad en la educación no es sacar los mejores puntajes, no es rendir mejor en pruebas estandarizadas, es volver a entender qué significa aprender, volver a entender que en ese camino de pensamiento crítico podemos generar el conocimiento para cambiar el futuro de la sociedad y transformarlo. Es que a mí lo que me preocupa es como lo que estamos viviendo, las guerras, Irán, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Rusia, y se ha utilizado la inteligencia artificial para fines bélicos. Entonces, ¿hasta dónde llega la ética en el uso de esta tecnología que finalmente atenta contra las vidas humanas? Y finalmente depende de quiénes la usan, de cuál es la moral, los valores que tienen esas personas que tienen el poder para utilizar la IA para fines benéficos o fines bélicos. ¿Qué crees tú? Sí, eso tiene mucho que ver, creo yo, con esta transformación social educativa. Cuando yo tengo la oportunidad de relacionarme con diferentes tipos de personas que ya están en la industria, personas que ya tienen intereses desarrollados y que vieron a la inteligencia artificial como una herramienta que pueden explotar y quieren sacarle todo el beneficio posible sin realmente vincularse y entender cuáles podrían ser esas consecuencias. Y también veo a mis estudiantes. En la Universidad Católica tengo la suerte de hacer ética para ingeniería, ética para inteligencia artificial y veo que tienen una conciencia, que tienen la capacidad de poder pensar estos problemas de manera más profunda. Y tengo también yo la responsabilidad como docente de entregarles las herramientas para que ellos, que van a ser los profesionales del mañana, sepan tomar mejores decisiones y que no crean que esto es simplemente cumplir con el criterio de ética, cumplir con un código, sino que entiendan la importancia que tiene, que esto es una transformación social, que si ellos llegan a ser ministros, directores de empresa, si llegan a ser
un trabajador más incluso, van a tener que tomar decisiones. Y todas las decisiones que van a tomar relacionadas con esta inteligencia artificial van a tener un impacto ético. Bueno, en este último libro, Gabriela, La violencia discursiva de los datos, acá está, que está recién publicado, tú abordas un tema que es súper interesante, que es que estas inteligencias no piensan ni razonan como un ser humano, pero sí pueden simular ciertos procesos cognitivos, como aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones y automatizar tareas complejas. Mi pregunta es, ¿llegará la inteligencia artificial a pensar, a razonar, igual que los seres humanos? Intuitivamente, yo me atrevería a decir que no igual. Ya, eso no significa que no pueda llegar a generarse algún tipo de conciencia, que pueda llegar a generar algún tipo de razonamiento o habilidad similar. Creo que no va a ser exactamente igual y no debiese ser exactamente igual. Pero creo que hay una pregunta más profunda más allá de si podemos o no llegar a ese fenómeno que muchas veces se conoce técnicamente como la singularidad, ¿cierto? Una inteligencia artificial que sea lo suficientemente avanzada para tener valores, iniciativa propia, ¿cierto? Y capacidad autónoma, incluso evolutiva en ciertos casos. Pero para mí la pregunta es, ¿para qué querríamos eso? Y si alguien es capaz de decirme y justificármelo con mucha evidencia de por qué necesitaríamos eso para nuestro progreso, yo tendría exigencias éticas sobre cuál va a ser el límite. ¿Cuál puede ser el límite? Yo creo que hay una discusión muy interesante que se está generando en otra área de la inteligencia artificial, muy vinculada a la robótica, muy vinculada a la autonomía de estas posibles inteligencias artificiales y lo que se llama el giro relacional. Esta idea de que nosotros vamos a tener algunos eventos donde esto podría llegar a ocurrir debido al avance científico, van a tener estas entidades responsabilidades o derechos, tendrían que tenerlos. ¿Cuál va a ser la convivencia? Creo que son preguntas que a veces suenan como ciencia ficción, pero hace 100 años atrás, 50 años atrás, nosotros no necesariamente estábamos pensando en, oye, una ética formal de la inteligencia artificial. Creo que hacerse esas preguntas más profundas que están ocurriendo en el ámbito académico también sirven para concientizar de que, así como hicimos un moratorio para decir no a el uso de armas nucleares, no a tampoco la clonación, ¿cierto? Hay cosas en las que quizás la ciencia tiene que tener pausas, tiene que tener límites y creo que este avance científico debería ir por ese mismo camino. Y si hablamos de la ética, ¿se puede dotar a la ética de inteligencia artificial o finalmente depende de la ética humana en cómo comandar a la inteligencia artificial? Hay varias maneras de ver esto. De hecho, hay personas que hablan de esta idea de los algoritmos éticos o la inteligencia artificial ética y entiendo a qué apuntan. Apuntan a que en realidad hagamos un código responsable, que incrustemos ciertos valores en el diseño de la inteligencia artificial. Sin embargo, a mí no me gusta mucho hablar de eso en particular porque creo que el eje central somos nosotros. Depende de nosotros ese diseño, depende de nosotros el tipo de datos. Es nuestra responsabilidad poder ir encontrando nuevas herramientas para refinar cómo vamos a verificar estos procesos, auditorías, etcétera. Creo que esto depende y debería seguir dependiendo del humano. ¿Cómo podemos hacer que también la IA sea cada vez más inclusiva? Y estamos hablando de la inclusión en las discapacidades mentales, en la discapacidad auditiva, en la discapacidad visual, también en la discapacidad física, Gabriela. La verdad es que en el último tiempo yo me he dedicado a estudiar mucho el área de la inteligencia artificial y la discapacidad, siendo yo una persona discapacitada. Creo que eso es muy importante en el ámbito científico, que nosotros somos también no solo objetos de investigación, sino que sujetos que investigan. ¿Qué discapacidad tienes? Yo soy autista. Soy autista con altas capacidades, también muy contenta por la nueva legislación en Chile, tanto como autismo como altas capacidades. Y creo que es muy importante y siento una responsabilidad siendo una persona con discapacidad que tiene ciertos privilegios, ¿cierto? En diferentes sentidos, poder hablar de esto, poder hacer entender que cuando hablamos de diseño inclusivo no basta con usar un estándar universal, tenemos que entender mejor qué necesitan estas comunidades y eso implica hacerlo con las comunidades. Y para eso, en el último año, y por eso también escribí este libro a través también de un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación Pastoral de la UC, del que estoy muy agradecida. Justamente yo pude investigar eso, cuál era el fenómeno. Me di cuenta que en inclusión solo un 35% de la investigación en inteligencia artificial tiene alguna noción de inclusiva y que incluso cuando ocurría esa inclusión
no era real, porque era bajo paradigmas de la discapacidad médicos, donde nos ven como que las personas con discapacidad nos falta algo, somos incompletos, un paradigma que no busca la inclusión real, que no respeta la dignidad de las personas. Y para mí fue una interpelación para decir, ok, ¿cómo podemos entender mejor este fenómeno y cuáles serían los criterios éticos que nos pueden llevar a una verdadera inclusión? ¿Y cuáles son los criterios éticos según tú? De lo que yo he aprendido hasta ahora, porque creo que esto uno sigue aprendiendo en el tiempo, estos criterios éticos están justamente relacionados primero con poder levantar datos. No tenemos datos, tenemos que entender bien cuáles son esas necesidades y no asumirlas. No entrar a esto pensando que podemos ver cómo interactúan con algún sistema de inteligencia artificial y nosotros quizás muchas veces desde una perspectiva en la cual nos apropiamos o creemos que sabemos lo que necesitan, ofrecemos ciertas adaptaciones. Creo que entender realmente y levantar datos específicos que nos permitan decir esto es lo que sus voces nos están diciendo que necesitan y luego transformar eso en criterios que puedan ser un poco más universales. Bueno, si hablamos de datos y también de datos de Chile y también los datos de Latinoamérica, tú participaste en este tremendo proyecto que es LATAM GPT, que es este chatbot que entrega datos de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y también de los países latinoamericanos. Y es muy interesante porque opera diferente a como opera ChatGPT o Gemini, ¿no? O Perplexity, que están creados con datos principalmente anglosajones. ¿Cómo ves tú que exista, ¿no?, este tipo de plataformas que finalmente nos incluyan con nuestros datos? Sí, pequeña aclaración, es un modelo. ¿Ya? Hay una diferencia entre un chatbot y un modelo de lenguaje. No espera hacer una interacción tipo como los grandes chatbots que nosotros tenemos hoy en día. Es un modelo. ¿Por qué? Porque esto surgió también de una necesidad. Nosotros en Latinoamérica no tenemos una soberanía digital. Siempre se habla de esta idea de hay que empoderarnos y hay muchas voces críticas que dicen, bueno, pero todavía dependemos, ¿cierto?, del hardware o de la tecnología física que tienen en el norte global. Y lamentablemente es así. Y creer que vamos a tener una soberanía digital absoluta de un momento a otro es absurdo y creo que proyectos como este justamente ponen la voz crítica en entonces aprovechemos esto para generar conocimiento específico. Cuando en ese proyecto en el cual yo estuve involucrada desde mayo del 2025 pude ver cuáles eran estos fenómenos dentro de los modelos de lenguaje, aprender más sobre qué significaba hacerlo desde el español, el portugués, cuáles eran también las limitaciones que existen, los tipos de datos que no tenemos. Y creo que lo más valioso de ese proyecto fue que empezamos a pensarlo no desde una institución. Esto no era un meta, no era, ¿cierto?, una plataforma específica. Esto era una comunidad de alianzas latinoamericanas, países, investigadores, organizaciones sin fines de lucro que se juntaron para pensar este problema. No tiene soluciones perfectas, ninguna solución es perfecta, pero creo que es el punto de inicio, un hito para generar colaboraciones que nos lleven a esa soberanía digital. Y esta colaboración latinoamericana también ayuda a reducir los sesgos, a reducir, ¿no?, las brechas de la inclusión. Yo creo que sí. La verdad es que también soy un poco crítica muchas veces de creer que solo por tener un equipo diverso vamos a garantizar inclusión. Eso no es así. De hecho, muchas personas que, por ejemplo, pueden ser de alguna minoría, no necesariamente tienen conocimiento de metodologías o de existencias diferentes. Creo que es muy importante que nosotros también velemos porque la integridad científica, la integridad de la investigación esté permeada por diferentes metodologías, enfoques normativos y eso nos puede permitir también garantizar esa inclusión que no es solamente tener diversidad en un equipo, es mucho más profundo que eso. Gabriela, te quiero preguntar sobre otro tema que abordas acá en el libro, la violencia discursiva de los datos, y tiene que ver con las cuestiones éticas sobre la eugenesia, ¿no? Y también el valor social que se asigna a las vidas de las personas con discapacidad. La eugenesia, ¿no?, es la selección de los datos genéticos, en este caso para hasta elegir cómo quieres que sea tu hijo o tu hija. Y en este sentido, ¿estamos tratando de mejorar la salud o también decidir qué vidas merecen vivir? Que es una de las preguntas que tú te haces acá. Sí, en mi investigación, que justamente tenía que ver con cómo estábamos avanzando en temas de inteligencia artificial y personas con discapacidad, me encontré con una serie de artículos científicos que mostraban cómo en ciertos países se estaba ya tratando de testear cómo podría ser una eugenesia con inteligencia artificial, cómo podíamos utilizar esa tecnología para decidir qué vidas merecen ser vividas.
Y ahí me interpeló de manera directa porque yo tengo diferentes amigos, amigas, personas cercanas que viven con una discapacidad, son personas con discapacidad, y las tienen en diferentes niveles y las tienen con diferentes limitaciones y virtudes. Y les puedo asegurar que sus vidas son maravillosas y que valen la pena ser vividas. ¿Quiénes somos nosotros para jugar a ser Dios, cierto? A través de la ciencia y decidir quién tiene que vivir. Creo que es muy diferente utilizar esos escaneos ¿para qué? Para prevenir. ¿Para prevenir en qué sentido? No para escoger qué viene, sino que también, por ejemplo, si vienen con una malformación que puede ser mortal. Es diferente a decir, yo no quiero que tenga quizás esta discapacidad porque le falta un brazo, porque tiene un problema visual o auditivo. Eso no significa que no pueda llegar a tener una buena calidad de vida. Creo que hay una línea que es muy discutible, pero que es necesaria discutir y no arbitrariamente decidir que a través de los escaneos con inteligencia artificial nosotros podemos decir, tú sí puedes vivir y tú no. Creo que eso es una pregunta muy profunda y que vale la pena hacerse. Qué tremendo eso. Ahora, si vemos lo positivo de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en la ayuda a personas con distintas discapacidades. Uh-huh. ¿Cómo ves tú este progreso? La verdad es que a mí me gustan mucho iniciativas que han surgido de la comunidad. De las comunidades de personas con discapacidad que piensan en cómo, por ejemplo, pueden tener nuevas maneras de vincularse con otros, pueden automatizar procesos que les cuesta hacer por sí mismos, pueden tener visión que les dé alerta de su entorno y podemos integrar la tecnología de una manera que les permita vivir con dignidad, que les permita decir y decidir, y esto es lo más importante, que con su autonomía sean capaces de decir este es el límite que yo quiero cruzar o no. Por ejemplo, muchas personas de la comunidad sorda les dicen, bueno, tienes la oportunidad, por ejemplo, con esta nueva tecnología de escuchar, y algunos no quieren, algunos no se acostumbran y están en todo su derecho de seguir viviendo en esa comunidad que tanto bien, que tanto cariño y que tanta validación les da. Creo que acá se trata de justamente entender que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés, generar esta idea de que la tecnología va a normalizar un status quo dentro de la sociedad. Sí, yo creo que es como tú decías, la elección de si uso o no la tecnología. Ahora lo interesante es que hay un montón de avances, ¿no? Que a las personas con discapacidad auditiva le hacen transcripciones en tiempo real, o las personas con discapacidad visual les hacen, ¿no? una también interpretación con sonido, y eso también ayuda, pero como tú decías, bueno, va a depender de quién, si la usa o no. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿cuáles ves tú quizás los mejores beneficios que nos va a traer la IA si es bien usada, ¿no? Con todos los componentes que hemos estado hoy día conversando, desde la moral, la ética? ¿Cómo ves tú el avance de la inteligencia artificial? Y si es necesaria regularla, porque también hay muchas personas que dicen es que esto avanza tan rápido que en algún minuto hay que frenarlo y volver atrás. A ver, dos preguntas, creo que son dos categorías dentro de esa misma pregunta. La primera, lo positivo, donde yo veo avances. Los he visto ahora con colegas que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, donde yo también estoy, y también en la Universidad Católica. Hay muchos colegas que están trabajando, por ejemplo, en inteligencia artificial de salud, ¿cierto? Cómo mejorar los escaneos preventivos para el cáncer. Tenemos mejor entendimiento del Parkinson. Tenemos, por ejemplo, el AlphaFold para entender, ¿cierto?, cómo se moldean las proteínas. Entonces, en el ámbito científico, esto nos puede avanzar años luz de lo que quizás esperábamos hace algunas décadas atrás en cuanto a qué podemos descubrir y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Al mismo tiempo, por ejemplo, desastres naturales, predicción de desastres naturales, poder optimizar procesos para proteger nuestras aguas, nuestros ecosistemas. Creo que también la prevención del tránsito, la seguridad. Creo que hay muchas áreas estratégicas de desarrollo que a nuestro mismo país le puede servir la inteligencia artificial y creo que no hay duda de que los esfuerzos también están pensados en que se vaya hacia allá. El tema de la regulación, bueno, yo también he estado participando en algunas de las discusiones de regulación que se han hecho en nuestro país y creo que la regulación es necesaria, ¿ya? Creo que efectivamente siempre va a llegar un poco después, siempre va a estar atrasada, pero no es una novedad. Esto ocurre en todas las áreas de desarrollo humano. La legislación siempre llega después y no por eso vamos a decir no tengamos leyes que nos protejan.
¿cierto? Aunque lleguen tarde. Y creo que la discusión regulatoria, más allá de los intereses económicos, sociales, siempre tiene que buscar un equilibrio. Acá no se trata de decir que la regulación va a completamente destruir la innovación. Cuando la innovación es responsable, no se destruye con regulación, se fortalece. Y yo creo que ahí está el punto clave. Yo he podido colaborar con fundaciones, con organizaciones que justamente quieren tener una visión ética real, no performativa, no para la página web. Y sus procesos, para cuando salga esa regulación, ya van a estar con una revisión ética, ya tienen esa conciencia institucional y ese cambio cultural. Y creo que a eso tenemos que apuntar, a hacernos nosotros responsables y no esperar que nos coarten a actuar éticamente. Qué interesante la visión y toda la razón. Ahora, quizás uno de los temas más controversiales que tiene que ver con la inteligencia artificial es si en algún minuto podría llegar a tener conciencia. ¿Qué crees tú? ¿Podría pasar esto? ¿Y cuáles serían las implicancias si esto llega a suceder? Yo creo que la conciencia, y aquí voy a ir bastante pausada para todos mis colegas neurocientíficos, ingenieros en computación, ¿cierto? Biólogos incluso, el tema de la conciencia no es cualquier cosa. Es un tema muy discutido que no ha llegado a consenso en diferentes áreas del desarrollo científico y académico. Por lo tanto, para mí, más allá de cómo vamos a definir conciencia, más allá del término específico, creo que todos entendemos qué implicaría esa conciencia, más allá de cuáles serían los factores empíricos o factibles que harían que esta conciencia surja. Para mí la pregunta fundamental es, ¿para qué queremos que tenga conciencia? ¿Cuál es el objetivo final? ¿A qué queremos apuntar? Creo que nosotros podríamos decir, bueno, quizás nos puede ayudar a entender ciertos fenómenos. Perfecto. Si ustedes tienen una justificación científica que nos permita a nosotros decir, vale la pena correr ciertos riesgos, también cuando uno tiene que correr riesgos, tiene que tener salvaguardas éticas, tiene que tener un plan de acción, un plan de resguardo para la sociedad. Entonces creo que más allá de la discusión si puede o no llegar a tener conciencia, supongamos que sí, y supongamos entonces que más allá de lo que eso signifique, cualquiera sea el camino que tomemos, tenemos que tener mucha conciencia sobre cuáles van a ser las alertas, cuál va a ser esa ética del riesgo que nos va a permitir a nosotros no caer en un futuro del cual quizás no podamos volver. Wow. ¿Y eso significa que podríamos dejar de ser humanos como somos si es que la IA o las máquinas toman conciencia? O sea, dentro de los futuros posibles podría ser que efectivamente si se corporizan, si generan ciertos patrones evolutivos. Una película que a mí me encanta, que es un clásico, ¿cierto? Es Matrix, ¿cierto? Porque ¿qué pasaba ahí? Pasaba que las máquinas se apoderaban y utilizaban a los humanos para su beneficio. Eso, más allá de una ciencia ficción muy bien realizada, tiene mucho que ver con eso, que nosotros estamos acostumbrados a que la existencia de nosotros como la entidad que tiene poderío por sobre todas las otras entidades existentes en el mundo, hasta cierto punto, creo que pondría en jaque, ¿cierto? Nuestros propios intereses, nuestro propio desarrollo, o podría incluso llegar a ser una convivencia fantástica donde quizás potenciales robots con IA convivan con las personas. Es algo que de alguna manera no podemos controlar en un sentido de hay muchas cosas que pueden pasar en el camino, pero hay cosas que sí podemos controlar. Hay caminos que sí podemos bloquear. Y creo que esa es la pregunta clave que tenemos que tener ahora, e incluso más allá de ese futuro, ¿cierto? Potencialmente apocalíptico, distópico o utópico. Yo creo que hay preguntas clave como ¿a dónde no queremos ir? Justamente lo que decías tú, las guerras, la eugenesia. ¿Queremos eso para nuestra sociedad futura? Y creo que esas son preguntas que nos interpelan hoy. Qué tremenda conversación, Gabriela. Solo para terminar este capítulo de Tecnociencia, el podcast, ¿qué crees tú respecto a la originalidad, la autenticidad del ser humano con sus imperfecciones versus todas las herramientas que te entrega la IA que también busca la perfección, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Es una pregunta, creo yo, para mí difícil de responder, en el sentido de que creo que nuestra naturaleza humana es necesariamente imperfecta. Y creo que a lo largo de la humanidad nos cuesta aceptar esa imperfección. Nos cuesta aceptar quiénes somos, nos cuesta aceptar a quién es diferente.
y tenemos pretensiones de que la gente se comporte universalmente igual, que compartan nuestra manera de ver el mundo y que todos de alguna manera convergemos en un algo. Y creo que justamente lo que nos muestra la inteligencia artificial y por qué a veces nos genera tanta duda y por qué nos incomoda tanto, porque nos está llevando a eso a un nivel que no habíamos visto antes. Tenemos una comunicación estándar, estamos viendo cómo se replican la manera incluso de escribir ciencia con el uso de modelos de lenguaje. Las noticias, uno ve las noticias y es como la misma cuestión generada con IA en 5 plataformas diferentes. Tenemos noticias generadas a través de redes sociales, tenemos algoritmos bombardeándonos con información, con también publicidad. Y eso en realidad cambia cómo nosotros nos relacionamos, cambia que no tengamos referentes, que pasemos la mayor parte del día consumiendo un contenido que no fue pausado, que no fue discutido, que no fue socializado, que fue simplemente generado. Y creo que ahí es donde está el punto de inflexión. Creo que la inteligencia artificial solo es una tecnología que nos puede dar mayor provecho y avance cuando está utilizada por un humano, cuando está utilizada por un humano que tiene la noción específica de qué es lo que quiere decir. Tiene una voz propia, tiene una narrativa propia y tiene la capacidad de decir esto me sirve y esto no. Sin esa libertad humana, todo lo que produzca la inteligencia artificial, desde mi perspectiva, es nefasto. Hay un gran desafío entonces de formar y educar en el uso de la IA para que finalmente podamos beneficiarnos y no dejarnos llevar por ella sin saber hacia dónde. Sí, no hay que demonizarla, no es el enemigo, nosotros la creamos, aprendamos a usarla. Gabriela Arriagada, qué conversación más interesante, nos faltó tiempo para la gente que nos está viendo. Mostremos tus libros para que también los pueda encontrar en las librerías, La violencia discursiva de los datos, y los sesgos del algoritmo. ¿Dónde la gente te puede seguir además en redes sociales? Bueno, yo estoy en Instagram, Gaby A.R. Bruneau, como mi apellido, también en LinkedIn para los que tienen una red más profesional, así que pueden contactarme por ahí, siempre disponible y siempre compartiendo, ¿cierto?, reflexiones y nuevos trabajos que se están haciendo en esta área. Tremenda entrevista, ¿verdad? Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gabriela Arriagada, investigadora en inteligencia artificial ética de la Universidad Católica. Gracias, Gaby. Y a ustedes también gracias por hoy día estar con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Recuerden que estamos ya en todas las plataformas, YouTube, Spotify, en Instagram, TikTok, X, LinkedIn, todo eso para que nos sigan cada semana. Estreno los martes a las 5 de la tarde. Nos vemos en una próxima. Que estén muy bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.